We are live. We are live. We are live. ¿Es Right? live o live? Live. Live. Se pronuncian Live. exactamente iguales. No hay diferencia entre live y live. Que estamos hablando, estamos diciendo esta, ¿no? Estamos ahí. Ajá. Porque lo que te pregunto es que si estamos live o live. Porque sé que estamos live. Okay. ¿No? Estamos live. We are live. Ok. O sea, se pronuncia igual. Bueno, live, pues. Entonces, querida audiencia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo miércoles de From Zero to Dev, donde Darwin English aprende a programar en vivo para eventualmente buscar un trabajo. Y que me saquen de pobre. Un trabajo que me dé para dejar de comer Maruchan. Dejar de comer Maruchan. Sí, estaría padrísimo por lo menos no comer Maruchan 3 veces al día. Eso estaría buenísimo. Estoy harto. Bueno, que sea un trabajo que te dé para tomar LaCroix, que es nuestro patrocinador del día de hoy. LaCroix, la bebida de todos los californianos. Bebida, si alguna vez has querido tomar una agüita sin ningún tipo de, ¿cómo le dicen por acá? Totalmente inocente, porque no lleva ni sodio ni ningún tipo de caloría, pero aún así sabe a berry. No sé Yo cómo no le sé hace. qué es eso. A ver, ¿cómo se escribe? Se escribe como LaCroix. Ok, eso es francés. Y se dice La Croix. ¿Verdad? A ver, La Croix. No. Ahí, verdad. Ahí está. ¿Tiene I o no tiene I? Sí, no, esa es una I. Sí. C-R-O-I-X. La Croix. Esa madre. Se dice. La Croix. Pero yo sí quiero la sé pronunciar, pero igual nos patrocinan el día de hoy, así que... Yo no la conocía. Yo no la conocía. Para que veas, así de fancy es. Que ya cuando seas de pasar, te va a alcanzar para comprarte una de estas. Una La Croix. Oye, de veras, algo tienes tú con los franceses, no te has dado cuenta, ¿eh? Ahí está. Para que... Hasta suena como cuando lo abres en francés. Así es como suena. Muy bien, Oye, muy bien. Yo aquí, water from the tap again. El hombre siempre de la... En Perú dicen grifo, a la llave. El grifo. En México grifo quiere decir otra cosa. ¿Sabes? El grifo también en Perú, el grifo también es la estación de servicio que te pone la gasolina en el carro, es un grifo. Un grifo. Acá un grifo es una persona, es un junkie, anda grifo. ¿Ah, sí? Yeah. ¡Oh, mi maestro! Mira, de la facultad. Walter Mata, un saludo. Walter. Mira, nos saluda desde Facebook. Desde Facebook, yes. Profe, ¿cómo anda? Y mi hermano, que también ya se conectó, nos dice, también en Perú le decimos a la llave pila. La pila. Como pilas de no sé, como batería. Acá pila, en México, pila es el repositorio, la estructura donde cae el agua, donde se acumula el agua. Es una pila. Y creo que debería de tener algo que ver con pool, ¿no? En inglés, pool es la pila. Qué interesante, ¿no? Mira dónde salen ese tipo de cosas. Aprovechando eso, digo que en las clases que están haciendo por ahí en la comunidad de inglés para devs, enseñan cómo la etimología del nombre de un Pokémon realmente vienen de la composición de dos palabras en inglés totalmente existentes, ¿no? Por ejemplo... Perdón, permítame. A ver. Perdón. ¿Como cuál te han enseñado mis teachers? Mira, esta me enseñaste tú, como drowsy. ¿Te acuerdas que cada vez que yo tenía clase a las 8 de la mañana, tú me decías, oye, yo ando como somnoliento, ¿no? ¿Cómo le dices tú
O sea, ¿cómo digo esto en inglés? Drowsy. Igual como, Drowsy. como el Pokémon. Exacto. Yes, like the Pokémon. Sí, drowsy. Mucha gente dice sleepy, pero no, a mí me gusta más drowsy. Era lo que yo ¿Verdad? decía y tú me dijiste, oye, te tengo una mejor. Ya está. Right? ¿Se acuerdan de ese Pokémon? Sí está viendo, ¿no? A ver, no se está viendo. Déjala pongo. Listo, ahí está. Drowsy. Le hacía así el Pokémon. Drowsy, drowsy. Y te dormía. Pero la palabra no es esa, la palabra es esta. Right? Ajá. Drowsy. Meaning soñoliento. Soñoliento. De hecho, yo pensaba que era somnoliento, no soñoliento. Yo también, espérate, creo que tuvimos la misma duda de clase. Somnoliento o soñoliento. Va a ser que la RAE permite ambas. Sí, seguramente. Y pues no sé por qué no me deja. Mientras tanto, Allen dice que sí, es Sleepy, que le atinó, que justamente era la que le había pensado. Pero también está otra, ¿no? Por ejemplo, la de Shelter. Shelter es un Pokémon y pues viene de Shell. De caparazón, de Shell. Ajá. Y de como refugio, ¿no? O algo así. Exacto, y por eso se llama el Pokémon Shelter. Sí, ¿Cómo se llama? Sí, oye, Shelter. Sí, Shelter. La tía de Peter Parker. Exacto, vale, la pre-evolución de Cloyster. Ah, mira. Sí, la tía de Peter Parker trabaja en un shelter, ¿no se acuerdan? ¿Cómo se llama la tía de Peter Parker? La May. Yes. Trabaja en un shelter. ¿Ya has jugado ese juego? El Spider-Man en PS5. No, bueno, 4. ¿Qué pasó, Darwin? A ver, primero me decías que no te alcanzaba para el agua, ahora me andas presumiendo tu PS5. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Oh, no, en los datos del INEGI. Te acabas de exponer, ¿eh? Te voy a decir dónde sabes que tienes PS5. Los datos del INEGI no dejan mentir. Los maestros de inglés ganamos entre 9,000 y 12,000 pesos al mes, entonces así está. Mira, hay una pregunta de Allen, dice Vault, no sé, Vault, ¿también se considera lo mismo que Shelter? No, fíjate que ese juego está buenísimo. Compartir pantalla, by the way. Ah, perdón. A ver. Acá, perdón. Estaba buscando el. Acá. Yes. Es un juego. ¿Nunca lo has jugado? Yo no. No, yo estoy malísimo con los videojuegos y no sé. Mira, te daré comentarios, Dios, que no me da tiempo, pero creo que nomás no me llama la atención. En general. No soy fan. Yo soy fan. Look, ni Pokémon. Fallout no tiene nada que ver con Shelter, no. No, pero dicen que más bien mira su penúltimo comentario, dice Vault. O sea, como Vault. No, Vault es una bóveda. Y habla más como un lugar donde guardas algo, ¿no? O sea, tal cual. No necesariamente bienes, pero puede ser un lugar donde guardas algo. Ya. Entonces, claro, pues es la bóveda donde guardas tus armas, mientras que un shelter es el refugio para, no sé, una bomba o algo así, donde ¿no? guardas tus armas. ¿Por qué? ¿En un apocalipsis zombie? ¿O estás pensando en Fortnite? Porque está jugando Fallout, no es un juego, no es un shooter esa madre. Ok. Ya entendí. ¿Qué creías? ¿Que era norteamericano? Sí, dije, ajá, ¿por qué? ¿A poco en Perú también les gusta el los guns? Oye, es impresionante. ¿Has visto esas fotos, tejano, ¿no? donde están los gringos
con todas las armas ahí display, así presumiéndolas y todas, y son rifles de asalto y eso, ¿no? Qué horrible situación. Totalmente. Pero bueno, entonces, para estas ya tuvimos una pequeña introducción, ya platicamos un ratito. Quiero que la audiencia, que en este momento parece que es Allen, porque él lleva los últimos comentarios en el chat, nos cuente un poquito desde dónde nos está viendo el día de hoy. Pongan la banderita de su país o el nombre de su país para saber desde dónde nos están viendo el día de hoy en From Zero to Death. El día de hoy les voy comentando lo que vamos a estar haciendo es un refuerzo acerca de Positions con Darwin sobre su proyecto para que le quede clarísimo cómo utilizar Relative, Absolute y el resto, ¿no? Pero las primeras dos son las difíciles. Deja ver si por aquí tengo paracetamol. El episodio del día de hoy está auspiciado por Tempra. No, pues es que es lo que me causa el tema de las positions, man. O sea, las positions sí están durísimas. Bueno, todavía mi cerebrito no lo alcanza como que a agarrar bien la onda del tema de las positions, ¿eh? Bueno, para quien no sabe las reglas del juego en estas clases, yo tengo que explicarle a Darwin en inglés cosas de programación, ¿no? En este caso él está aprendiendo. Y eventualmente Darwin va a ir a buscarse una chamba. Darwin es profesor de inglés. De hecho, entonces cada quien usa sus skills más débiles para enseñarle algo al otro. Es el challenge, por eso que acá nos divertimos y lo hacemos todas las semanas. ¿Te gusta esta dinámica? Pon en los comentarios, sí, etcétera, ¿no? Bueno. Mágico musical. Exacto. Mientras tanto, voy a hacer la siguiente cosa. La semana pasada, Darwin me mandó un nuevo reto de ejercicio. Esto es como cuando sale el meme de tú no aprendes, ¿verdad? Así. Darwin muy optimista, pensó que iba a ir al gimnasio. No he ido. Tengo Darwin, no. Oye, Darwin nomás no fue. No voy a quemar al gimnasio, a la cadena de gimnasios, no voy a decir cuál. Ajá. Pero haz de cuenta que, porque me queda lejísimos, no he ido y no se ha prestado ya cambió mi rutina diaria, entonces ya no puedo ir hasta allá. Entonces ya busqué un gimnasio acá cerca. Pero el tema es de que fui y les dije, vengo a cancelar mi suscripción. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Fue Natal. Le acabo de cobrar 2 meses por adelantado. Y le dije, no, creo que no me entendiste. Quiero cancelar mi suscripción. Y le hace... Cancelar, o sea, de cancelar, de pagar, ¿no? Hay gente que entiende eso. No, dice, aquí en su contrato dice que me tiene que avisar con 30 días de anticipación, entonces usted puede venir, sí, puede cancelar en este momento, pero usted ya tiene derecho a venir hasta agosto 24 si quiere, ya le hice el cargo. Y yo así... LOL XD. Sí. Contratos que no firman, ¿no? No, ya mira, Allen ya está diciendo ahí qué onda. No, es una local smart. Pero no les vamos a decir nada porque un día de estos probablemente, ya que estemos más fit, vengan y se hagan sponsors de nosotros. De repente nos patrocinan, imagínate, y toca quemándolos. Mientras tanto, querías marcas de agüita, de chela, patrocínennos como La bebida de California. ¿Quieres trabajar en San Francisco? Seguramente te vas a ser fan de... cosa extra, bueno, ya relacionada a la parte del ejercicio. Se supone que cada día en nuestros relojes nos dan puntos, ¿no? Y la competición va más o menos así. Ya, por favor. Deja de humillarme en público. Darwin con 885 puntos y Leonidas con 3,631 puntos. Todavía tienes... Bueno, el día de hoy se acaba la competencia, así que 10 horas para ir de ejercicio. Pero bueno, ni aunque quieras, ¿no? Porque hay ahorita voy a hacer 3,000 puntos. Que puedes ganar en el día. Voy a hacer 3,000 puntos ahorita. No sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que hacer algo. Oye, ¿sabes qué? Justo acababa de tuitear hace como una semana o dos que había empezado en 84 kilos y que ya voy en 79. Ya no me quiero ni pensar. No. Porque yo soy todo nada. All in. Tengo una perspectiva de all in. O sea, o lo doy todo o no doy nada. Y como tengo 7 días sin ir,
Lo que está sucediendo acá es que estoy tragando esquites como loco. Todo lo que me privé. He estado comiendo de más, Leo. Ayúdame, por favor. Bueno, pero puedes sacar cuántas calorías tiene un esquite, ¿no? Porque mira, No, 7.600 calorías hacen 1 kilo. Entonces podrías pensar cuántos esquites te tienes que comer para subir realmente 1 kilo. sí me torturas. Y así haces un poco de matemática y ya está, ¿no? No lo estoy albureando, en serio. Dice, lo que nos mostró Yoda es que lo hagas, que hazlo o no lo hagas. Ah, sí, en el episodio 1. Hazlo o no lo hagas. Esto suena Tratarnos de la... Exacto. Oye, qué bueno está el episodio 5, de Obi-Wan. No me lo he visto, no me hagas spoiler. Es miércoles de Obi-Wan. Oye, pero tienes que trabajar, ¿qué pasó? O sea, es miércoles de la tarde. Es parte de ser dueño de tu empresa que te permite ver el capítulo, ¿no? Nadie te dice, ¿no? ¿Y cómo vas? No. Oye, dice Alan que no, que es el episodio 5. Ah, bueno, es el episodio 4. Es el episodio 4 en la secuencia regular. Es la primera película donde entrena a Luke. Sí, ¿no? ¿Sí? Ah, no, es el episodio 5. Tiene mucha razón. No sale Yoda en el 4, sí. Sí. En fin, es momento de codear, ¿cierto? Entonces. Yes, let's do this. Ready or not? Here we go. Yes. So. Ready or not? Ready, not ready. Ready. Like the movie. Do you remember that movie? Ready Player One. Yeah, exactly. I will switch to my accent, my closely accent to English. It's not a matter of accent. It's not a matter of accent. It's a matter of pronunciation. That's different. Yeah, but you need to admit it's to have a good pronunciation. You need to talk like this, como si estuvieras como medio así bailando. Como si estuvieras bailando. No. Exacto. So. Okay. Today we will remind about how position relative and position absolute works. We're going to remember. We are going to remember. Yes. Okay. So for this, I will take some part of your project to do some changes. So please inspect your menu. That set contenido setup. Your menu. It's not menu, it's menu. Okay, go to the desktop web. Yeah. I don't remember how do you. No. The other one. No. What? Yeah, that's. Yeah. Okay. Okay, inspect your menu. My menu, yes. Here I am. Okay, to inspect your menu, you need to exactly. I need to click on the menu, right? Yeah. What is the tag of contain your menu? Container. The container of your menu. I think is header content, right? Header content. Header content. Okay. Now go to your CSS on your CSS file and find your selector of header content. ¿Sabes qué pasa? Que es bien común decir the selector of your header content. Cuando eso nada más lo veo como en las películas para los títulos, ¿no? Let's go to your header
how's the cool way to say that? Content selector. Y ese es como un paradigma, pues, que tienes que cambiar en la cabeza del que habla español. Primero decimos el sustantivo y luego decimos el dueño. Okay, so to do this to a better way, find your headers contents selector. Y solo la S acá, porque también dijiste aquí headers. Okay. Sucede todo el tiempo. Find your header contents selector. Exactly. Ahora también, remember, linking words. Esta y esta. ¿Te acuerdas de eso que vimos? Ajá. Okay, find your header content selector. Yes. Exactly. Like yeah, that sounds like avoid the S. Header content. Here we are. Okay, to be aware, we have a selector for header content in the line 60, but you have another one. Yes. Yeah, in the line 276. Yeah. 276. Yes, you're cheating again. you're seeing this in here. Yeah, I didn't remember that. Okay, 276. Here we go. Header content. Okay. Oh, no. Okay, what's the difference of the first selector? Sorry. How to say the difference on? How's the difference between the first selector and the second selector? What's the difference, you mean? ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? Y voy a hacer una pausa aquí. ¿Sabes qué estaría chidísimo? Que tuviéramos como unas tarjetas como de pausa o una cosa de eso, ¿no? Pausa. No hay presupuesto, no. Oh, man. Que la Crow nos pase unas tarjetitas. Pero no tarjetas de débito, o sea, no como a ver pausa o algo, ¿no? Ajá. Difference. Yeah. Difference. No difference. Difference. What's the difference between your first selector and the second one? I don't know, man. The second one is inside what? The second one is inside the header, of course. It's inside the header. Both of them are inside the header. That selector is inside of a media query. Oh, I get it. No, I don't get it. Media query. The media query that you write on the line 263. 263, yes. In the line 263. 263. 60. Oh, yeah, I remember now. 60. Yeah. That's a media query. Media query. Wait. No. Wait. Okay. Let me show you something. I don't know if I already showed you this. Okay. Yes. This is a trick. You go to forbo.com whenever you don't know the exact pronunciation. The exact pronunciation. Oh my God, what happened? Yeah. When you don't know the exact pronunciation of something, cuando no te sabes la pronunciación. Forbo.com, right? Forbo.com. Forbo.com. You have 6 pronunciations of this word in English, obviously, right? So aquí tenemos la pronunciación de Todd Quark, es el usuario, y él es un hombre del Reino Unido, una mujer del Reino Unido, un hombre de los Estados Unidos, otro hombre de los Estados Unidos y una mujer de los Estados Unidos. Entonces, vamos a escuchar. Mira, 11 votos por esta. A lo mejor es porque está en la posición número 1 y del Australia otros, porque nadie quiere saber de los australianos. Aquí iban a decir algo raro. ¿Has escuchado? Discrimination. No, it's not. It's making fun of people. That's completely normal. No. You know, Hugh Jackman, el Wolverine, ¿lo has escuchado hablar? Cuando no está en el papel de Wolverine. No. Let's see. Dime si se escucha, porque a lo mejor no se escucha. ¿Se oye algo? Nope. Damn.
You know what? Maybe if I change the source of the audio for like a moment. Okay. MacBook Air built-in, default. No, no hay Uh, así como un system, right? No hay como un que se escuche el system. Pero, querida audiencia, vayan ustedes. I trust you. Just help me for the correct pronunciation for that word. What is Query. Query. query? Query. Pero eso es Query. British. Vamos a escuchar a alguien. Bueno, yo voy a escuchar a alguien de los Estados Unidos. Query. Es exactamente lo mismo. Query. Query. So it's media query. Query. Yeah. Query. Awesome. Media query. Okay, in your line 263, you Yes. You has been declared. You've been declared as declarado. Oh my god. You've been declared a media query. Query. Yes. 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 So, for what reason you write that line? Why? Simplify that. Why? Why did you write that? Yes. Okay. Why did you write that? I don't remember. Media screen and min width. I remember now. Min width. Cuando el ancho mínimo sea de 1366 píxeles, vamos a ir a cambiar esto. Right? Sí, Exactly. Vamos a cambiar esto. Something like that, right? Or not? Yeah. If your browser has a width of 1,366 pixels. That's correct. 1,000. 1,000? No, 1,000. 1,000. Okay, 1,366 pixels. Yes. Your changes in the line 277.64. Yes. And ahead applies. Yes. So yeah, with the minimum width, 40 pixel, margin block star, and yes. And the line that concerns right now is the header content. So you set a position relative since that media query. That's correct. Since? I don't know why since. Desde esa. No. Since es para fechas, para tiempos. Okay. You wanna say from that media query. Oh. From. That sounds cooler. Yes. From that. Si algo es muy cool, cooler está. Yeah, cooler. Cooler is okay. Yeah. I will say I wouldn't say cooler because cooler is, I don't know, maybe better. Just better, not cooler. Yeah, but it all depends on your perspective. Oh, suena más chido. Cooler. Yes. I will say better. Claro, algo frío como Allen. Yeah, I get it. Okay. Pero antes de que continúes, siento ser esa persona. No, that's totally fine. That's the reason but we are here. That's the reason we're here. You. No you. No you. You. Yeah. You. That's the reason why you, así me that's the reason why you set the position up. Okay? Okay. I'm sorry. So, for a moment, just comment that line. Just comment the position relative. Just comment. Comment. Just comment. Espérame, yo me sé este shortcut. Yo me sé este shortcut. Shortcut for that. Yeah, exactly. Yes, I know this shortcut. People on the chat, what was the shortcut that Darwin used? Yes. What shortcut did I use, dear audience? Okay. So save the file and let's see the changes.
Oh my God. Ooh. Where did my menu Where go? is your menu? Where is Okay. my menu? Find your menu with your developer tools. Div class main, no. Here. Where is it? Yeah, Oh my it God. looks What happened? like there. Okay. Just to play, add display flex and z index to 2. To 2? What do you mean to 2? Dos. Okay. First. Okay. First of all, Display flex. Display flex. Uh-huh. Display. And z index. Z index. Z. No, Z index. Z. Right? Z. Yeah. Uh-huh. To be honest, nobody cares. Just 2. Yes, nobody cares Save about profile. Z or whatever. Where is your okay? I don't know, index, man. No. Where'd it go? That's it's fine. It's not. Where's my menu? No, it's fine. Easy. Okay. Rivaldo dice, command slash para el shortcut que tú usaste. Sí. Rivaldo. Es el bueno para comentar líneas en VS Code. Okay. Where in the world is your menu? Like Carmen Sandiego. Thank you, Alan. Ya me acordé, el Z-index es eso que me enseñaste, que me explicaste acerca como de layers, ¿no? Ajá. Una capa tras otra. Yes. Yeah. Entonces, está atrás. Eso es lo que está pasando. Thank you, Alan. Actually, I think as the index superior of the other one, it should be on the top. This is the one, and this is the 2. Oh my God! It's weird that this isn't working. So use your developer tools to inspect the header content. So okay. ¿Cómo digo que dejes tú? Ok. Deja tu cursor justamente ahí. Deja tu cursor en el div. Yes. Yeah. Okay. As you see, let me. What? No? What? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué me dices? Go ahead. Go ahead. Pues es que me preguntaste primero, ¿cómo se dice? Y estoy. Ahí está. Okay. Go ahead. Pero ya ni me acuerdo qué me preguntaste. Estoy bien estresado porque desapareció el menú. Ok. Vamos a arreglar esto primero. Okay. As you see in your browser, you see a pop-up with a div, her content, and ends. No. Don't move. Don't move. Para ser más asertivo, pudieras decir, stop that. Stop that, man. Stop it. Stop it. Okay, stop that. Okay. The code port is the numbers inside that. 613.5 dot. I don't know how say the number. Okay. How should 600. Okay, first 600. Not 600. 600. 600. 35. Oh, 635. Yes. 35. Okay. Point 99. Aquí no that. Point. Yes. 99. 99. Hay otra manera de decir punto. Ya dijimos dot y ya dijimos point. Audiencia, otra manera de decir punto. Déjenlo en los comentarios, por favor. Hay otra. El punto gramatical. Pero bueno, point 99. Yes. Period, right? Oh, man, audiencia.
Estás como yo, no puedes vivir. Te da comezón, como dice Alan, ¿no? Te da comezón. ¿Quieres contestar? Yes, period. Okay. Period. 635.99. 30. 30. Okay. Yes. 635.99 Okay. pixels of what? Width. Of width, of Width. course. Excellent. Width. Yes. That's correct. Yes. Okay. Per 0. Times. Oh, bueno, no. Por cero. Por cero, the height. You mean the height? Por cero, the height. Okay, no. Entonces olvida el times. No. Yeah. Okay. Yeah. For 0. O sea, zero height. Okay. Yes. If some Why? element has 0 height, what? White. What? I mean, why? Okay. No, there is no visible size for that element. Are you Yes. agree? Yes, I'm completely agree. Should I go? Stop it, right? Stop it. First of all, add a border. Yes. Add a border. Okay, so border. That'll be 1 pixel. Is that okay? Yeah. Or whatever you maybe want. more? Yeah. Solid and red, of course. Okay. There you go. Huh! There There it is your menu. Okay. There. Your menu. There. But there it is. No, there's. There it is. Ooh. No, there is. There it is. There it is. There it is. There Ahí está it eso. is. Yes. Okay. Yes, ahí está. Okay. So now set a height. Okay, cool. What should I go? Like just 10? 100 pixels. 100. 100 pixels. Yeah, Allen. Yeah. There it is. There it is. Nothing is Little more. Maybe 500. 500. Ooh. Nothing is shown. Okay, so And it's sticky. It's sticky. It's sticky. yeah, Why? it's sticky. I think there another thing inside your header content that affects your content. Your actual There, content. I think there is. Ahí sí. Ya no es there it Ajá. is. I think there is. I think Yeah, there is. I think there is Ajá. a thing inside your selector header content that affects your actually content. O sea, tu contenido de verdad, ¿no? Porque usamos content como selector, entonces no quiero confundir, ¿no? Porque pues quiero hablar del contenido de verdad. Entonces, I think is the line. Man. Which one? I'm The sorry. line 273. I think maybe the position is sticky. The line. Uh-huh. Okay. So should I comment this as well? Ooh, no. I see what it is. It's the line. What is the You- problem? What is the problem? 288. 88. Position absolute. Yep. Position absolute. So should I comment this thing? Yeah, for a moment. Oh! Yes. Yes. There's your content. So now you erase the height 500 pixels and your border. Bueno, height. just- Height. Just Termina en T. comment height. ¿Sabes Height. qué? Espérate, no quiero dejar pasar esto. No es exactamente height. Es height. Es bien como height. Ahí está la T, pero no le inyecto aire. Height. Height. Y los que nos están escuchando pueden percibir T o no pueden percibir la T. Height. Fíjense la posición de mi boca. Height. Ahí está la T, nada más no le hago sonido. No empujas, ¿no? Ajá, no empujo. Height. Okay. Yes. So a height of 500. So should I erase it or just comment this? Comment. Okay. And okay. Save the file.
There you go. Oh my God, what happened? Oh man. We need to fix that. You need to comment the line 288. 88. I Okay. think something happened. Yeah. Oye, que pensé que me ibas a decir, we need to find another position into the tech industry, like PM or something, because you're not meant to be a front end developer. No. This is very tricky. The other front ends knows this is very hard to understand. Yeah. They maybe right now they are very What? comprehensive, no, empathic with this. Empathic. Okay, I get it. Empathic. I get it. Okay. The last thing that we comment is the line 273. The position sticky. Three. Not three. 273. Yes, 273. Yes. Más rápido. 273. 273. 73. That's very hard. That's very hard right now for me. Okay. Let me say. Don't be evil. I'm not evil. and now, if you scroll your project, yes, it works. Doesn't follow you. It works, right? And that's the problem, Leonidas. That's the problem is to understand the combination of position absolute, position relative, and position sticky on the same feature, right? How it works? Exactly. Yeah, because if you add that works. But how it works? That's the problem, right? How does it work? How does it work? Okay. How does it work? How does it work? Bueno, una sola cosa, si no sería, te lo escribo acá. How do they work? Que son las tres, ¿no? How do they work? How do they work? La otra es how does it work? ¿Cómo funciona? O cómo funcionan. Yeah, La primera es cómo funcionan. Yeah, how does it work? Suena cooler, right? How Hay does una it work? chica. Because the trick is the combination of all of them. Okay. Do you agree? Of course, I agree. I totally agree. Okay. Oye, por cierto, no se dice I am agree. Acabo de cometer un error de primera. I agree, no se dice I am agree. I agree. Ajá. Y es que es muy fácil confundirse porque nosotros en español decimos estoy de acuerdo. Y luego nos acordamos de la primaria del verbo ser estar, el indeseable verb to be. Yeah. Okay. So yeah, I agree. That's the issue here. How do they work? Okay. I think the cool way to explain this is start for the position absolute. Okay. So in your line 288. Yes. Okay. Erase the comments on that line. Okay. Remove. Quítale. The comment. The comment. Comment. The comment. Yes. Okay. Comentario o comentada. Anyway, whatever. Yeah. Ya quiero saber esto. Okay. The tricky on this is not actually on the features of the positions. It's also the combination with another properties like inset block start and inset inline start. So comment that lines. Those lines. Yes. That's the first one and the second one. Okie dokie. I see your menu. Okay. And now comment and comment the position absolute. There you go. I don't understand, but I found
¿Quieren toparse con una realidad? Háblenle a Siri. En inglés. Yeah. Yeah. Okie dokie. Okay. Remove the comment on the position absolute. Absolute. Position absolute. Okay. Just setting a position absolute, what happened? First of all, you start your stack context. So the abilities to put an element on the top of another element, that possibility starts just to add a position different of static. For example, absolute, relative, fixed, and sticky. So, Fixed. No te estoy corrigiendo porque realmente quiero entender esto, porque ya no. Ahorita quiero poner mucha atención. Okay. So, position absolute. Cumple la característica, como digo esto. Fields. Llena, como llena. Yeah. Okay. I think that works. Okay. Ya sé. Comply. Comply? The compliance. Okay. Position absolute complies the rule. Are you agree? Complies the rule. What's the rule? Cumple con la regla. So, what's the rule? Again, if you set a position in an element different of static, what's the position different of static? Absolute, relative, fixed, and sticky. So, your line 288 complies the rule. Are you agree? Complies that rule. Yeah, complies that rule. Goes along. Agree? Va de acuerdo. Yes, totally agree. I totally agree. Okay, so, si no existiera absolute, como aquí, lo pone. There is no way to normal. put an element on the top of other elements. Yes. So, si le agrego que es absolute, pues dice, aquí empieza. No respeta el DOM, right? You have the possibility. But especially absolute, do that in automatic. Yes. Automatic. Cos, relative, fixed, cos, relative, fixed, cos, relative, fixed, and sticky do another things by default. By default. Absolute, by default. Sin la es lo mismo que high. By default. Yes. But absolute is looking for their element, their element with a position absolute is looking for two things. Okay. Their element closely. The closest element. Their close length. Closest. El más cercano. El elemento más cercano. Closest. Closest. And parent. Their parent closest. That sets a position relative. The closest parent element that sets a position relative. Pero que tiene una posición relativa. It has a relative position. Ok. Entonces, a ver, la posición absoluta. Estoy tratando de parafrasearlo a ver si. La posición absoluta busca el elemento más cercano que tenga una posición relativa. Exacto. Right? Okay. Right. Cool. I get it. So, By default.
By default. Es lo que hace. By default. I think that is correct right now. What is the closest element and parent of the header element that sets a position relative? You can El parent. El parent, the header. You can find it with your inspect element. Element inspector. Okay. I can find it with entonces, el padre, el body. No. What is the actually header element? It's inside header, I think. Oh, sorry. Yes. Yeah. Sorry. Inside wrapper. The actual. Content, the actual. The actual. Not the actually. The actual. Okay, got it. Okay. Is this header content? The parent is a wrapper. Header is the element with that sets the position absolute. ¿Cómo digo que corrobores eso? Make sure. Asegúrate. Make sure of that on your CSS file. Yeah. Header. Header content. No header content. Header. Header. Porque por default está relative, right? No. By default is set on position static. But what element has the position absolute is header, not header content. Line 288. 288. Oh yeah. It's header, not header content. Yeah. Just focus on the correct element. Si no va a ser muy difícil explicar esto. Okay. So find his first parent. Who is the first parent of header? Body. Right now. No. The first parent. The first. Of header. The closest element. The closest parent of header. No. Hero. Header. Right now, the element calls header. The tag header. The tag header is on the top of the H4. Of the what? Of the what? Mira dónde dice contenido en tus herramientas de desarrollo. Más abajo. Es que Ajá. Dice contenido. Dice contenido. En tu HTML dice contenido, mira. No. Pero está en tus herramientas de desarrollo. Mira, lee. Here. Ajá. El header que estamos inspeccionando es el header que está encimita de él. Mira. No. No un elemento con clase header. El elemento se llama header. Es un tag header. Encimita. Mira, el padre del H4. Okay, yeah, get it. This one. That one. Oh my gosh. Oh my god. Yes. El elemento HTML, no la clase. Sí, ya. That's totally different. The header that you set for in your CSS selector is specifically for an element, no? Because that doesn't have a point in the start of the selector. I think this is weird, but it's how it works. Okay. Yeah. Are you following me? Kind of, yes, kind of. Hasta ahorita, entonces, lo que está haciendo la posición absoluta es buscar el closest parent, el padre más cercano, el elemento HTML, obviamente, del closest parent, que es este, header. Pero ¿Quién cercano, es el cercano de ese header? ¿Quién es el qué, perdón? Who is the closest parent of that header? Of this one. Yeah. Of this one? Ajá. Body? No, that is the other. The closest is the div with the class header content. Este. Yeah, este es el más cercano. Okay, got it. Yeah. I mean, that was upside down, al revés. Yes, al revés. Your head?
Yes, I get it now. Este div, como tiene clase, estoy relacionándolo con un selector, pero no, en realidad este es un elemento, es un div. Y es un elemento padre, right? Y este es el más cercano al header. I get it now. I get it now. Yes. That is the closest parent of our header, right? Yes. So right now, that element in your inspector has a position relative. I think, I don't know. Pues. It's no está habilitado, ¿no? O sea, no aplica. ¿Hay otro? No lo estoy viendo porque tú lo tapas con tu cara. ¿Puedes ampliar un poco las herramientas? Stretch your developer tools. No, there is no. That's none. Okay, so find the next one. Find the next one. Wrapper has a position relative? No. Okay, so right now find the next one. Header. That's a position relative? No. Nope. And who's the next one? Body. It's not hero. Body. No. So, okay. Stretch. Display. The opposite of stretch sería. Stretch down. Okay. Collapse your developer tools. So, what's the reason that your header is in that place if no one of your their parents has a position relative? Yes. That's weird, right? That's weird. So my solution is this. No. Okay. That's because there is a second rule. Okay. I explained the first rule. Okay, got it. There is a second rule. By default, there is another second rule. The element. Antes de que hagamos deep en esta segunda regla, default. Sí tiene la T, Default. es lo mismo. Sí tiene la T, pero no le alcanzamos a poner tanto. Default. Default. Okay. Ahí está. Pero by no default. le ponemos tanto énfasis. By default. What happened? Okay, by default, just start with your Z index. So, what's the element on the top right now? Curso esencial de HTML or your menu? ¿Cuál es el que ves que está más arriba? ¿El menú o el texto que dice cursos esenciales? Está bien tricky, ¿no? Curso. Pues sí, depende del font weight, pero aquí parece que curso, ¿no? Okay. To be sure about that, just set a background color on the header. On this one. Okay, save. So your menu is on the top. Yes. Okay. An element with a position absolute, I'm not sure of relative, I mean yes, fixed or sticky are on a Z index superior of elements that doesn't set that property. Correct? Correct. So imagine the other element that doesn't set a position. Their Z index is like 0. And your element with a with a position absolute is like a Z index of 1. This one has Z index of 1. Okay. But this one has a Z index of 1. Okay. That doesn't explain what's the reason for the header is positioned on that place. Yes. It's not explaining that. Or first approach
Approach. approach. Let us No. ¿Nos dejas saber? let us know that your header should be set on the top and left. So, en tu esquina superior derecha debería estar ahí, ¿verdad? Yeah. To do that, you need to set the combination of two properties. The first property, the common property is top, and the second property, the equivalent on logical properties is inset block start. So your inset block start, set an inset block start on 0, like your line 291. 91. Yes. Ya. Tú ya la tenías en la línea 291, solo quiero decir eso. Okay. Like the one you have in 90. Yeah, okay, got it. So right now, yes, your the first rules is complaining right now. Are you agree? Complying. It's complying. Está alineada, está de acuerdo. Yes. Yeah. How to align that menu on the left? How to do that? Some on idea? the left? Yes, of course. Insert with logical properties, right? Insert inline start. Isn't it? Yes. That's perfect. El mismo que tengo acá abajo. No, it's not the same. It's not the same. Yeah. Okay, with 0, I guess. That's correct. Say right. Okay. Okay. We are complaining with the first rule, right? Complying. We are complying with the first rule because your header is looking for a parent that sets a position relative, and there is none. So there is none. There is none. Yes. Okay. What about to set a position relative and their first parent? Eso es lo que yo te iba a decir al principio, pero esto me ha servido mucho. Exactly. Últimos 10 minutos. To understand the solution, you need to no, como que caer, como para entender la solución tienes que caer en el problema. ¿Caer en cuenta? Caer en el problema, yeah. You get to teach in the problem. Okay. So to understand the solution, you need to what? Caer en el problema. ¿Cómo digo eso? To yeah, right. Yeah. To bump into the problem. That's better. To understand the solution, you need to bump on the problem. So, what about to set a position relative on their first parent? Who is their first parent? This one. Yeah. Find the selector under your CSS. This one. 276. 77. I got it now. Save the file. And right now you understand how that works. Yes. That's why I'm setting this minus 200. Not so fast. Not so fast. Not so fast. I don't finish. No. ¿Cómo digo que no he terminado? I haven't finished. I haven't finished yet. Yes. In this class, we are doing the right thing. I'm very passionate explaining this. Yes, you are. Okay. Right now, we are understanding how works the combination of absolute and relative, right? How the combination between absolute and relative work.
works. But that doesn't explain why the element without the position relative on the line 277 and without the line 290 and the 291, that works. So comment the line 277 and the line 290 and the next one. So even understanding the combination between position absolute and relative working, and that's totally fine and perfect, that doesn't explain this feature. Are you following me? Yes, I am following you. Okay. Yeah. The second rule, the second default rule of a position absolute is to set in the same place that the element has been declared. So basically, the header is fit to the parent put him. So right now, in the header content, just set a border. No. The border of the header content. It is here. In the header content, yeah. So, here. Por defecto, si no, tú no agregas, if you don't add inset rules or left, top, right, bottom, the element by default is using their natural position. Yeah. Yeah. Got it. Yeah. Yeah. Can you explain that in Spanish? Oh my God. Here I go. Como no se le seteó la posición, no. Entonces. No. Inset or left, right, top, bottom. Okay. Como no se le seteó el inset, el elemento está tomando la posición por default. Exacto. Que es donde debería caer si no tuviera un position. Que es ahí, esa esquinita. Aquí. Pero en el momento en el que tú seteas left, top, bottom, right o cualquier inset, ahí aplica la regla de los relativos. Va buscando el elemento relativo más cercano. Padre más cercano. Y como no hay. Y como no hay, se va hasta la verga. O sea, se va. Que es el mástil más alto en un barco, right? Exactly. And now I will to explain the line 292. So for that, just remove the comment on the line 290. That's fine. Your element is on the top, right? And now, because it says at the beginning of the blocks. That's it. And now, what's the difference on the line 291 and the 292? The difference between this one is because porque acá lo está diciendo de la 91 es que te vayas al 0 de donde empieza la línea y acá que te vayas a donde está el 298 pixel. That's the only thing. That's it. Este se va al principio donde empieza. That doesn't look convincing to me. I don't really complain with your explanation. I'm not. I think satisfied. I'm not satisfied with that explanation. Because in your line 292, you have ¿cómo se dice un número negativo? A negative number? Oh, of course. Explain me that. Spread difference on 0 and a negative number. Yes. Okay. 0 will go here. That's one thing,
right? Because at the start of the line. 0 Okay. is the start of the line, but Yes. a negative number, it's a less of 0. Yes, it's less than 0. It's less than Uh-huh. 0. Let me just Less than uncomment this. Let me just uncomment this to see what happens, okay? Yeah. Yes. Mhm. As suspected. What about to change the 0 for a minus Minus. 50 pixels? That looks like the trick that we did. Yes. No, not at all. No Okay, del todo. Para nada, mejor dicho, para nada, perdón. Give me Pero- question. I don't need a question. I have explanation already here. Lo Okay, está okay. aventando más acá porque no hay una posición relativa a la cual relacionarse. Por eso es que si le hacemos esto acá, ahora sí va a ir para acá. Ajá, Porque ajá, encuentra, porque la posición absoluta encuentra al padre más cercano con la posición relativa. Y entonces ahora sí, cae aquí. Y por eso, en lugar de esto, But right now we have the two elements overlapping. How to fix that? Continue. two elements of what? Two elements of what? But right now the problem is we have two elements overlapping, right? Yes, of course. And we need to fix that. So Yes. go ahead. But that's why we need to uncomment this y ya setearlo 298 píxeles hacia la izquierda en una posición absoluta tomando como referencia el padre más cercano, Exactly. que es header content, right? Yeah, y ahora sí se va a exactly. mover hacia la izquierda. That's And safe. 298 pixels is actually the full size of that menu. That's Yes. the trick. Yes. I got it. And Finally. There you my go. God. Yes. No And sé si fue la explicación o fue el uh, Tempra, nuestro patrocinador del día de hoy, pero me ha dejado de doler la cabeza. What? You scroll down. No, What? on your browser. Come on. My browser, I'm sorry. Yeah. Scroll down. So right now we put the elements in the correct position, but if you scroll, It's not following us. I want to follow. I want the elements follow us when you scroll. When you are scrolling. So how to do that? Easy Easy. peasy, lemon squeezy. The fourth feature of the position, which is sticky. Dun, Yeah, dun, exactly. dun. There you go. And there you go. There you go. Yeah. Right now you Yeah. can you could erase the background colors and the borders, and right now you understand how the position absolute, relative, and sticky works together. Yes. I do. Thank you. Querida audiencia, yo lo había hecho, pero no había entendido por qué. Y es algo que le decía a Leo, es que no lo entiendo. Right? So, estos 30 minutes, probably 40 minutes, we spend those 40 minutes explaining this, and I finally get it. Thank you, Leo. Thank you. Creo que no lo iba a lograr en inglés. Uf, madre. Te dio calor. That was hard. No, a mí también, cuando me agarras y me dices, a ver, explica. Oh man, come on, right? I get it. Ya no se te va a olvidar. No, creo que no. Never ever. Ya. ¿Qué se siente? Ya lo superamos, Yes. ya pasó, Yes. ya podemos volver a hablar español, ya todo bien, ya no hay que codear más, ya no hay Llegamos más a la zona de confort. Listo, sí. Ustedes no saben, pero hasta me quité los tenis. Mira, es como cuando yo estoy corriendo así duro, luego bajo la intensidad y es que es el amor, ¿no? Es porque ya cumplí mi meta, ya, mira, no mames, o sea, en serio tan duro que fue mi corazón que
estando acá hice ejercicio, o sea, llené un cuarto de la ruedita, no lo puedo creer. O sea, Entonces puedes eso tiene decir estar que afán, codear es mi cardio. Eso podemos poner. Totally. Totally. Siento que era una Totally. pregunta. Total. ¿Ah? Totally. 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 Yeah, Totally. Yes. Ok, Rivaldo dice, inset inline start es una propiedad lógica o me estoy equivocando el nombre. Sí, exactamente. Inset inline start es una propiedad lógica y esa reemplaza a left. Yes. O sí, Fernando dice, I'm not done yet. No he terminado. Porque yo puse, I haven't finished yet. I haven't finished. Yes. Ajá, exactamente. Yes. Querida audiencia, no sé si pedirles una disculpa por esto, pero el punto es de que yo de repente me pierdo en tratar de entender el tema y le dejo pasar, leo muchas cosas. Y está súper chido, Fernando, que nos complementes con observaciones. Así, Leo, también... Your audience, thank you. Thank you to all of you, I don't know. Yeah. Great. Okay, great. ¿Cómo te sientes luego de haber entendido Position? Te digo, es de las cosas a que la gente que ya programa, trabaja de esta madre, no la entiende. Te puedes sentir muy orgulloso de entenderle. Thank you very much. I need a cigarette, probably. I don't know. Yeah. In my opinion, what is the best? No sé cómo se dice buzu. I don't know. Buzu. Yes. To be completely honest, Kevin, I don't know buzu. I mean, I know about those guys. I've heard about those guys, pero nunca lo he calado. Pero a Else Speak sí le he calado y eso está chida. Voy a echarme una clavada con buzu porque ya lo he escuchado. Yo escucho de buzu desde antes de que el inglés fuera chido, güey. O sea, desde tiempos inmemoriales. O sea como esta forma de aprender inglés, pero onda así como vieja escuela. Entonces yo diría así como ojo de buen cubero, así onda apoyando startups que hacen disrupción. Else Speak es la buena. No sé si buzu haga exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es solamente para que Kevin sepa. Else Speak es para mejorar el pronunciation. Yeah, exacto. Probablemente no sé si son diferentes, no sé si ni siquiera son comparables. Es de inglés, sí, pero Else Speak lo que ayuda es a mejorar tu pronunciación. Mientras que buzu, estoy entrando y parece que te enseña a hablar diferentes idiomas. So, I don't know. Pero si quieren mejorar su pronunciación y quieren aprender inglés, cualquiera de las dos, yo los puedo ayudar. Ahí va, y viene el momento. English for Devs, dale, Darwin. Inglés para Devs, nuestro proyecto, nuestra comunidad. Tenemos clases individuales, particulares, Inglés para Devs. Vayan allá a mi perfil de Twitter y mándenme un DM y yo ahí les explico todo. Yo les explico todo allá porque I have to go, man. I have to get going. Es una expresión. I have to get going. I gotta get going. I need to pick up my kids from sports. Yes. Okay, it's time to say goodbye. So, that's a wrap. That's a wrap. Pero quería gente, por favor, también, si quieren, entrenle a cada programación, leviathan.com/programación. Darwin tomó ese curso, certifica, está chido, está chidori. Y ya acabó también el siguiente curso, así que también dijo que estaba muy cool. Con eso, no hay mucho más. Y si ya eres alguien que ya sabe programar y quieres nomás saber si está yendo por el rumbo de haciendo el bien y el honor, no sé. Mentoría 1 a 1, patreon.com/leviathan.com. Y si quieres un descuentazo en Talently, acá está. Talently.tech/r/líneas-Esteban. Y con esto liberamos a Darwin, ya se puede ir con sus muchachos a los deportes. Son 5. Bye, guys. See you next week. Bye. Nos vemos la próxima semana.